Este es un podcast de Ibero 90.9. Mi mundo se hundió cuando la policía me enseñó las fotos de hombres desconocidos que me violaban en presencia de mi esposo, que me había drogado para venderme como una muñeca de trapo. Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Del 2011 al 2020, en Avignon, Francia, sucedió uno de los casos de violencia sexual que ha conmovido al mundo entero. Pues después de casi una década, Dominique Pelicot ha sido llevado a juicio por haber sometido a su esposa, Gisèle Pelicot, de 71 años, a sumisión química, para que más de 80 hombres mantuvieran relaciones sexuales mientras ella se encontraba inconsciente. El caso se ha mediatizado no solo por la crueldad de los hechos que se han ido revelando, sino también porque la víctima decidió renunciar a su derecho al anonimato, en nombre de todas las mujeres que tal vez, dijo, nunca serán reconocidas como víctimas. Gisèle se ha convertido en un símbolo de resiliencia en una sociedad que está acostumbrada a minimizar y revictimizar los casos de violencia en contra de la mujer, dándonos un ejemplo de sororidad y cuestionándonos sobre cómo hacemos para que la vergüenza cambie de bando. Me acompañan las estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Jimena González y Alejandra Bayona. Bienvenidas. Como comentabas, Alex, a principios de septiembre dio inicio uno de los juicios que ha cuestionado y conmocionado al mundo entero, pues Dominique Pelicot y 50 hombres más están siendo acusados de violar sexualmente a Gisèle Pelicot. Esto mientras ella se encontraba bajo sumisión química. Pero uno de los puntos más importantes, como más claves, es cómo se llega a descubrir esta barbarie. Para esto nos comunicamos con Víctor Olivares, que es un periodista mexicano que está realizando el cubrimiento del caso desde Francia, y esto fue lo que nos comentó. Realmente el caso se destapó a raíz de una detención que sufrió el señor Dominique Pelicot, que es el esposo de la señora Gisèle, digamos que la víctima absoluta de este terrible caso. En 2020 el señor fue arrestado por estar grabando debajo de las faldas de unas mujeres en un centro comercial. Digamos que, bueno, pues un arresto normal, ¿no? Hasta que la policía fue a indagar en su casa, hizo algunos registros y, bueno, pues encontraron en archivos de computadora, de USBs, etcétera, pues más de 4,000 imágenes donde veían que su esposa era violada por diferentes hombres, se calculan al menos casi un centenar de personas, que durante 10 años abusaron sexualmente de la señora Gisèle Pelicot a invitación de su esposo Dominique en sitios web, ¿no? Digamos clandestinos, donde pues hacían estas citas, se acordaban estas visitas nocturnas cuando la señora estaba pues bajo esta sumisión química, es decir, drogada, ¿no? Totalmente inconsciente. Víctor nos contaba que en los primeros días del juicio Gisèle decía que no se lo imaginaba, que para ella Dominique era un hombre normal, amoroso, un padre de familia. Aguanté por este juicio. Para mí el daño ya está hecho. Por eso quería abrir esta sesión a puerta cerrada. Hago esto en nombre de todas estas mujeres que tal vez nunca sean reconocidas como víctimas. Una pregunta que se ha visto en los medios de comunicación es cómo Gisèle no se dio cuenta de que esto sucedía. Y esta pregunta no hace más que revictimizar lo sucedido. Nos comenta Víctor que ella presentaba lagunas mentales, infecciones vaginales y hasta llegó a pensar que estaba teniendo indicios de Alzheimer. Pese a todo, pues obviamente al ser violada de una manera tan sistemática durante 10 años, pues llegó a tener algún tipo de infección, ¿no? Vaginal, se sentía totalmente con lapsos de amnesia, con lagunas mentales, ¿no? Ella llegó a pensar incluso que tenía Alzheimer ante pues, los efectos, desde luego, de estas drogas que el señor Dominique le suministraba y que pues obviamente estaban teniendo efectos secundarios en su organismo. La indignación de las personas se ha dado a conocer a través de redes sociales y de los mismos cubrimientos periodísticos que luego se ha dado a conocer este caso. Como comentábamos al inicio, Gisèle renunció a que su caso se hiciera a puerta cerrada con el único fin de que ninguna víctima sufra más de sumisión química. Sí, hay mucha indignación, ¿no? Es una mezcla, pues vamos a llamarla extraña, una mezcla muy compleja de sensaciones porque pues hay mucho malestar, mucha frustración, impotencia, mucha ira, ¿no? En contra de quienes han hecho
este daño a estas dos mujeres, principalmente a la señora Giselle. Hay también mucha solidaridad, ¿no? O sea, ante la actitud de la señora Pelicot, que decidió que el juicio fuera abierto, ¿no? Algo pues que de alguna manera la hace ver muy fuerte, ¿no? Muy entera ante una situación totalmente adversa. Y cabe agregar que en estos momentos están siendo judicializados 50 hombres de los más de 80 que han sido identificados en las grabaciones que tienen las autoridades y que no han podido localizar. Son hombres entre los 20 y 80 años, de todas las profesiones habidas y por haber, y que se resguardan en la excusa de no sabía que estaba drogada. Y su comportamiento dentro del juicio es más que todo de arrepentimiento y de consternación. Giselle Pelicot se ha convertido en un ícono de lucha en contra de la violencia sexual, y su conmemorable frase, que la vergüenza cambie de bando, ha hecho que las redes sociales se inunden de comentarios de solidaridad y apoyo hacia ella y sus hijos. Es precisamente la actitud de esta señora de 71 años, hay que decir la edad, ¿no? Es importante, creo, saberlo. Que es justo, creo que es la actitud que las mujeres podrían tomar ante casos de violencia sexual tan graves, o cualquier caso de violencia sexual, ¿no? Señalar abiertamente a sus agresores, ¿no? Sin tener miedo a ser señaladas, ¿no? Porque al final, pues ellas no son culpables de absolutamente nada, ¿no? Más que ahora sí que desafortunadamente de ser mujeres, ¿no? Podría decirse, en una sociedad pues con un severo problema de machismo, de agresión hacia las mujeres, en las que pues desafortunadamente son las víctimas, pero esto tiene que cambiar más temprano que tarde, incluso creo que ya está cambiando en muchas sociedades. Y bueno, pues aquí en Francia lo podemos ver de manera pues mucho más clara. Ahora, para contextualizarnos un poco sobre la violencia de género que hay detrás de todo este caso tan mediático, hablamos con Celia Arteaga, que es coordinadora del doctorado en estudios de género de la Universidad Iberoamericana, y esto fue lo que nos contó. Una de las cosas que nos dice este caso en Francia es cómo es posible que esto haya pasado, ¿no? O sea, cómo es posible que durante 10 años un hombre haya decidido conscientemente drogar a su esposa para que entre él y otros 80 hombres la pudieran violar. Celia inició con una frase, en mi opinión, esencial, y es que nos dijo que la violencia no es un acto natural del ser humano, y que decir esto quita responsabilidades a quien la ejerció. La violencia no es un acto natural del ser humano. Decir que la violencia es un acto natural lleva a quitar responsabilidades a quien ejerce este tipo de violencia. En torno a la violencia de género tiene que ver con... sería más fácil decir que tiene que ver sobre todo cuando mujeres u otros sujetos feminizados y vulnerabilizados no cumplimos con esos roles y estereotipos de género. Pero, a pesar de que sí cumplamos los roles y los estereotipos de género, se nos puede violentar. Esto es porque la violencia de género funciona como una violencia disciplinaria y de adoctrinamiento. Es decir, que si yo veo que se violenta a una de mis colegas, a una de mis colegas, pues ya voy a pensar en cómo actúo. Después conversamos sobre los estereotipos y cómo estos influyen en los medios que cubren las agresiones sexuales como esta. Para Celia, el problema de los estereotipos no siempre es que sean incorrectos, sino que solo cuentan una parte de la historia. No siempre es que sean incorrectos, sino es que solo cuentan una parte de la historia, ¿no? Entonces, si tú te crees que como mujer joven, hombre joven, tiene que comportarse de cierta manera, pues vas a creer solo eso. Los estereotipos tienen que ver con roles de género, con expectativas y el deber ser. El problema de estos estereotipos es que se siguen reproduciendo sin cuestionarse.
¿no? También el problema de los medios es que vuelven a esos estereotipos y los ven como dualismos binaristas que se complementan, ¿no? La idea del amor romántico heterosexuado, heteronormativo, mujer y hombre se complementan y ya, no hay nada más, ¿no? Cuando sabemos que pues hay múltiples identidades, orientaciones sexoafectivas, eróticas, ¿no? Entonces la parte normativa heterosexual pues ya hasta tendría que dejar de representarse solo como la única norma. Aplaudir la diversidad y también no aplaudir conductas violentas. No dejamos de lado que este caso que generó tanto impacto en Francia no es más que un reflejo de lo que realmente está pasando en el mundo, y en especial México, un país que desde ya hace muchos años ha representado una amenaza para sus propias mujeres. En México al día se asesinan entre 11 y 14 mujeres al día. Es importante las cifras, por supuesto, ¿no? Es importante tener este conteo para pues saber que hay un problema, ¿no? Si no se nombra no existe nada. Pero también ponerles un rostro y ponerles un nombre y saber que eran hijas de hermana, pareja, amiga, ¿no? No perder el tacto, así pues a alguien se le acaba de morir un familiar, un ser querido, ¿no? Entonces un poco por ahí va, ¿no? O sea, claro, no intentar como que no nos agobie, porque claro, una vive agobiada con esas noticias. Yo tengo una sobrina y por supuesto que es como, híjole, y todas mis alumnas, ¿no? O sea, es como, híjole, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces creo que es importante no perder esa parte de la dignidad humana y de la dignidad de los seres vivos, no solo los humanos. Cómo los distintos patriarcados actúan en distintas sociedades con justamente lo que mencionabas hace rato, con distintos estereotipos, con distintos mandatos de género, con distintos roles. De un tiempo para acá, ese patriarcado intenta actuar de manera global y creo que lo ha hecho muy bien ahorita que me decías con estos medios masivos de comunicación, ¿no? Que este deber ser, aunque sí es contextual, pues se basa en estereotipos de belleza, se basa en decidir que unas personas valen más que otras. Terminamos cuestionándonos qué estamos haciendo mal para que casos como estos ocurran. Para esto Celia nos explicó qué significa la revictimización. Tendría que ser, y creo que también para la propia Giselle, tendría que ser un momento de, algo lo estamos haciendo muy mal como mundo. Algo, o sea, la pandemia no sirvió pan y maíz. Se hablaba de que íbamos a salir mejores personas, porque sí nos tendríamos que cuidar, pero pues sí es un poco inquietante, ¿no? Que al contrario, los feminicidios en la pandemia aumentaron, no disminuyeron después de la pandemia, ¿no? Entonces, más bien, sigámonos reflexionando cómo es posible que del otro lado del charco haya pasado esto y que aquí, claro, ustedes son muy listas y todo, y están reflexionando al respecto, pero tú pregúntale a cualquier persona si sabe este caso y cómo lo percibe. Cuéntame otra vez todo lo que pasó que ya me contaste ayer y antier, ¿no? Entonces, eso ya está en el expediente, ya lo apuntamos y ahora la entrevista va a ir en torno a otro lugar porque normalmente las personas víctimas de violencia, pues claro que tienen un trauma. Entonces, si una vuelve a decir, cuéntame, o sea, eso por un lado, ¿no? Cuéntame lo que pasó por 15ª vez. Es probable que ya se me hayan olvidado algunos detalles porque claro que los quiero borrar de mi mente. Otra, ¿para qué volver a repetir si ya está en un expediente? Y bueno, Alex, tú como hombre y como periodista, ¿qué opinas de esto? Creo que es muy importante lo que señalan y lo que Celia les decía, en particular para los medios de comunicación, ¿no? El hecho de no revictimizar. Muchas veces al contar una historia, dar a conocer un caso en particular sobre violencia contra las mujeres, terminamos violentándolas también, ¿no? Exponiendo esas violaciones. Y eso es lo que tenemos que cuidar también como medios de comunicación. En este caso, en este podcast, cuidar la identidad cuando ellas quieren que las cuidemos, ¿no? Giselle nos pone en perspectiva la posibilidad de darles voz, de decir quiénes son, ¿no? Que muchas quedan en el anonimato, pero hay otras que así lo desean y que así debemos también protegerlas. No caer en revictimizarlas, en mostrar, en sacar conclusiones anticipadas, porque al final de cuentas dar a conocer estos casos lo que busca es prevenir más violencia y también que se haga justicia cuando se comete violencia, no exhibir a las mujeres que al final de cuentas son las víctimas. Y por eso también la importancia de que este episodio, aunque están ustedes aquí, también sus compañeros hombres
involucraron, hicieron las entrevistas, porque esto es de los dos. No podemos pedir que se quite la violencia contra las mujeres si los hombres no reconocemos que somos los violentadores también. Entonces, creo que es fundamental el papel, sí, como hombres, como jóvenes, poder reflexionar al respecto, evitar convertirnos en violentadores y como medios de comunicación proteger a las víctimas, que en este caso son las mujeres. Bien, pues así estamos llegando al final. Jimena, Alejandra, muchísimas gracias. Y así a ustedes les pedimos, como cada semana, que sintonicen Date y Cuenta, que le den like a este y el resto de episodios. Así queda el caso de Giselle Pelicot, que ha captado la atención mundial no solo por la crueldad de los hechos, sino también por lo que revela sobre la violencia de género en nuestras sociedades. Este podcast fue posible gracias a los equipos de información que conformaron Álvaro Pino, Hatzi Sánchez, Jimena González Herón y Alejandra Bayona. En producción estuvieron Natalia Villazón, Juan Pablo Martínez, Sergio Soriano, además de todo el equipo de Ibero 99 que siempre nos apoya por acá, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado, en la información Rox Aguilar. Y gracias a ustedes como cada semana por escucharnos. Yo soy Alejandro Domínguez y los esperamos la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.